hoy va a estar compartiendo la palabra José, ¿sí? Ya acabó José Salmos, ¿sí? El Salmo, ¿cuál era? ¿Cuál estaban estudiando? ¿Ah? 25, ¿sí? Espero que lo que hayan aprendido ahí les ayude y les anime a seguir adelante. Le pedí a José que nos ayudara enseñando Romanos, pero él dijo, no, quiero estudiar o enseñar a la iglesia otro libro. Y el libro que hoy, esta mañana, va a estar enseñando y va a estar este trayecto hasta que termine Tesalonicenses, va a ser el libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses es un gran libro, grandes enseñanzas para la iglesia, mucha práctica y algo que debe uno estar consciente en el diario vivir, ¿sí? Y me gustaría que recibir a José y que oremos por él para que Dios este trayecto de todo este libro sea ayudándole, dándole luz y pueda a ustedes ayudarles a que entiendan y comprendan todo lo que dice este libro y lo que enseña a sus vidas. Amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a José, vamos a orar por él, ¿sí? Sigue José. Quisiera orar por él, porque Dios le use y así como es bien profundo él, puedan ustedes ser profundizados en sus mentes y sus corazones para que puedan entender el consejo de Dios. Me gustaría que se coloquen en pie y vamos a orar por su vida, por favor. Oremos por él. Señor, te damos gracias por la vida de José, por el don que has puesto en él, por la sabiduría y la gracia, Señor, que cada día le das y le ayudas, Señor, a entender tu palabra. Te pido, Señor, que al estudiar este libro tú le puedas ayudar, Señor, a ponerlo en práctica en él mismo y que a través, Señor, de este libro nosotros seamos edificados, seamos cada día pareciéndonos más a ti, que tu gracia sea sobre él y que este tiempo, Señor, de estudio en este libro sea para tu iglesia, mi Dios, de gran edificación. Que la gracia soberana tuya esté sobre él. Que tu espíritu nos guíe y nos dé dirección en este estudio que comenzamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Buenos días con todos, ¿cómo están? Sí. Eh, Gracias a Pastor Fabián por la oportunidad que me brinda, todavía con temor de seguir enseñando. Sí. Quiero ser fiel más que todo con respecto al Señor, eh, es ponerlo, enseñarles más claramente, no cometer herejía al enseñar, ante todo. Y para esto vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo. La gloria es tuya y la honra a ti, Señor. A ti sean los aplausos, a ti sea la alabanza. A ti, mi Dios, sea el honor, el poder y la majestad, por siempre, por los siglos de los siglos. Gracias por este tiempo que nos brindas. Gracias por tu palabra y los cánticos que hemos elevado, Señor, a tu nombre. Que nuestros corazones se alegren, también sean redargüidos a través de aquellos cánticos, para honrarte, Señor, para confesar también nuestros pecados y que tú nos limpies a través de tu palabra. Gracias por la lectura, porque es para edificación nuestra, la cual nos ayuda, Señor, y nos permite llegar a la imagen de tu Hijo Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Y gracias por este tiempo de enseñanza, que tú seas quien hable, Señor, a tu pueblo. Este es tu pueblo, esta es tu iglesia. En tus manos estamos, Señor. Nosotros todos dependemos de ti. A ti sea la honra, la gloria, el poder y la majestad por los siglos. Amén. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Uno de los hermanos ha leído el libro de Primera de Tesalonicenses alguna vez.
alguna vez, espero hayan leído. Y los que no han leído, espero poder ser claro, ¿sí? Un poquito. ¿Qué, qué es Tesalonicenses? Si alguien no sabe o ha escuchado algo alguna vez, ¿sí? Pero antes quisiera responder por qué estudiar Tesalonicenses, por qué me motivó estudiar el libro de Tesalonicenses. Hay un motivo muy grande. Debido a los últimos acontecimientos suscitados en Latinoamérica, en nuestro país, Bolivia, Perú, y no solo en Latinoamérica, sino también a lo que está sucediendo al otro lado del mundo, ¿sí? Es un llamado de Dios para la iglesia escuchar fuertemente, ¿sí?, lo que está sucediendo en la actualidad. El libro de Tesalonicenses nos habla de algunas pautas, sobre todo sobre la segunda venida de Jesucristo. Y ese es el anhelo primordial de enseñar sobre la segunda venida de Cristo a este mundo. Y saber, hermanos, cuántos de nosotros estamos preparados. A la vez también el deseo de haber estudiado es por haber escuchado una cierta profecía, en algunos puntos muy válida, en otros todavía por ver, ¿sí? Entonces fue el motivo y el llamado, que también está en mi corazón, el poder anunciar lo que el Señor habla sobre su segunda venida, y porque suenan las trompetas del gran rey. Las cosas están aconteciendo muy rápidamente y seguirá no mejorando el mundo, sino empeorando, ¿sí? Y esa es la realidad. Y por eso quise compartir con la iglesia, el anhelo y también que la iglesia necesita saber. El otro, voy a explicar un poquito qué libros nos hablan sobre la segunda venida de Cristo. Tesalonicenses, Apocalipsis. En realidad, si uno pone atención a la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento en su mayoría y algunas partes del Antiguo Testamento nos hablan de su segunda venida, ¿sí? Y no me refiero a que solamente Cristo venga en las nubes y establezca su reino aquí, sino me refiero a que los que recibiremos por la gracia de Dios recompensas, algunos coronas, algunos reinos. Entonces hay diferentes interpretaciones también, pero la Biblia, en realidad, toda la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo, así como nos hablaba de la primera venida del Señor. También la Biblia, toda la Biblia nos habla de la segunda venida del Señor. Y para eso me gustaría que abramos en Mateo 26:64, ¿sí? Mateo 26:64. No tengo algunos versículos en la diapositiva, pero quisiera que todos podamos estar con las manos ágiles para abrir los textos que les digo. Mateo 26, versículo 64. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? Entonces dice así, Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo, ¿qué dice el Señor? Que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es una realidad, ¿no? Ahorita el Señor está a la diestra ¿de quién? Del Padre. Y Él viene por segunda vez. Él viene en las nubes del cielo. ¿Cómo será? Hay mucho que investigar. Solo son unas pequeñas introducciones. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 40. ¿Sí? Hablando sobre la segunda venida de Cristo. ¿Ya estamos ahí? Sí. Entonces dice así, vosotros pues también estad preparados. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En lo que ha sucedido en estos tiempos, en estos últimos tiempos, meses, ¿cuántos han estado con esa expectativa de que el Señor viene? ¿Cuántos han estado con eso en su corazón, en sus pensamientos de que el Señor viene? Y si no han estado en eso, pues les invito a pensar un poquito. El Señor viene y viene pronto.
Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya? Y esto dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Y en qué? En su reino. ¿Sí? El llamado es que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Me preguntaba lo que está sucediendo en Bolivia: ¿cuántas personas han muerto? ¿Y cuántos de ellos conocieron al Señor? La otra pregunta es: ¿dónde está la iglesia del Señor en Bolivia? Aquella iglesia que profesa de Cristo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Sí? Hasta ahí con respecto a la segunda venida hay muchos más textos bíblicos que no les puedo poner, pero los más relevantes que he encontrado les he puesto. Ahora, ¿qué es Tesalónica? ¿Qué es Tesalónica o tesalonicenses? ¿Sí? Es una ciudad, y vamos a ver un poquito un mapa. Bueno, primero vamos a ver unas carreteras romanas, ¿sí? Vamos viendo, no se ve muy claramente, pero todo lo que está de rojo son las carreteras que los romanos habían construido. En aquellos tiempos la ingeniería romana era muy buena, ¿sí? Y como vimos a la anterior, acá, como vimos, así eran las carreteras romanas y hasta ahora existen todavía, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el segundo viaje de Pablo, ¿sí? Tesalónica actualmente es la ciudad de Salónica, que queda en Grecia, ¿sí? Grecia es esta parte ya. Grecia está en esta parte de acá, ¿sí? Ahí está Grecia. Entonces, Tesalónica, vamos a verlo en el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo está viniendo hasta esta parte, se conoce como Asia Menor, y esta parte de acá arriba es Europa, ¿sí? Cuando comienza la evangelización en Europa, comienza desde Filipos. No sé si lo miran ahí, Filipos, ¿sí? Filipos. Y luego pasa a Anfípolis y luego a Tesalónica, ¿sí? Cuando comienza el ministerio de Pablo, puntero creo que sí tiene. Aquí, Filipos, ¿sí? Aquí empieza primero el ministerio Pablo, ¿sí? Antes de continuar. Y cuando empieza ya la evangelización en Europa, esa parte zona de Europa, Pablo comienza a Filipos y luego pasa hasta Tesalónica, luego pasa a Berea y luego llega hasta Atenas. Y luego Corinto, de donde escribe las dos cartas a tesalonicenses, ¿sí? En Corinto es donde escribe las dos cartas a tesalonicenses. Para ver eso vamos a Hechos capítulo 16, versículo 12, ¿sí? Hechos capítulo 16, versículo 12. La ciudad de Tesalónica llegó a ser la capital de Macedonia. No sé si lo tengo acá, veamos otro mapa. A ver, ya, exactamente, sí. Macedonia es esta parte de acá, ¿no? Toda esta parte de esta zona llegó a ser, toda esta parte llegó a ser Tesalónica capital. Es como Ibarra, capital de ¿cuál provincia es? De Imbaburo. Así Tesalónica era la capital de Macedonia, ¿sí? De la provincia de Macedonia. Ya estamos en Hechos capítulo 16, ¿sí? A ver, vamos a leer rápidamente para no demorarnos, ¿sí? Hechos capítulo 16, versículo 12. 12, ajá. Desde el 11 leamos, ¿sí? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿sí? Cuando comenzó el segundo viaje, Pablo llegó a donde llegó a Filipos, ¿no? Después de Troas, llega por acá y llega a Filipos, donde comienza la evangelización a Europa, ¿sí?
Europa, Filipos es una ciudad de Macedonia, pero la capital de Macedonia es Tesalónica, que sería esta parte de acá. ¿Sí? Eh, Tesalónica fue fundada en el año 315 antes del nacimiento de Cristo. Antes de Cristo, en el año 315. Fue fundada por Casandro, ¿sí? Y le puso el nombre de Tesalónica en honor a su esposa llamada Tesalónica, ¿sí? En honor a la esposa le puso el nombre de la ciudad, Tesalónica. Tesalónica, o sea, la mujer de Casandro era la hermana de Alejandro Magno, ¿sí? Para los que les gusta un poco de historia. Era la media hermana de Alejandro Magno. Este Alejandro Magno fue el conquistador de todo lo que es el imperio persa, medo-persa, ¿sí? No sé si lo han escuchado, espero que puedan un poquito. Estamos yendo un poquito a la antigüedad. Bueno, la población de Tesalónica en ese entonces era de 290,000 personas, más o menos, de 290,000 personas. Ellos adoraban a dioses, ¿sí? Ellos adoraban a dioses que les permitía, les daba, ¿cómo es? Permitía pescar, ¿sí? Ellos adoraban a dioses que les permitía pescar. Los nombres no los saqué, ¿ya? Ahora, vemos acá, Pablo está en Filipos y les cuento un poquito de esto, ¿sí? Ya. No. Disculparán. Bueno, eh, recuerden algo. Cuando Pablo está en Filipos, ¿sí? Él llega, anuncia el evangelio y pasa que comienzan a perseguirlo a él, ¿sí? Como ahí en Filipos hay una mujer llamada Listra que cree en el evangelio. Luego de eso, ella invita a su casa a Pablo y Pablo, yendo a su casa, en medio del camino, dice, encuentra una mujer endemoniada. Pero esta mujer endemoniada profetizaba, o sea, anunciaba que Pablo era un hombre de Dios, ¿sí? Pablo, por el poder del Señor, echa fuera al demonio y los que ganaban dinero con aquella bruja, se diría, ¿sí? Se enojaron tanto que acusaron a Pablo con el magistrado y el magistrado les rompió la ropa y les azotó, ¿sí? Y fueron metidos presos. Lo que me interesa mucho en esto es que cuando está encarcelado, Pablo está orando y está cantando himnos al Señor en medio de ese problema. Cuando esto sucede, cuando estaba cantando y orando, ¿sí? Dice que hubo un terremoto, un temblor, por decir, un temblor fuerte, y cayeron las cadenas. Pablo fue puesto cadenas en los pies, ¿no? Entonces cayeron las cadenas y se abrieron las cárceles. Y aquel carcelero, dice, al ver todo esto, abiertas las cárceles, pensó que todos los presos se habían ido, quería matarse. Y de dentro de la cárcel, Pablo le dice al carcelero, no, detente, dice, no te mates, aquí estamos todos. Cuando ve esto el carcelero, él confiesa, cree en el Señor, llama a toda su familia, los reúne, Pablo anuncia el evangelio a toda la familia del carcelero y todos creen en el Señor, ¿sí? Bueno, viene una turba ahí y Pablo tiene que huir por aquella persecución y llega a Tesalónica. Vamos a Hechos capítulo 17, ¿sí? Hechos capítulo 17. Entonces Pablo llega acá, a Tesalónica, ¿no? Está acá. Si leemos el versículo 1, dice de 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, ¿sí? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos. ¿Cuántos días de reposo? Eso, ¿qué tiempo representa para nosotros? 3 semanas, casi, claro, 3 semanas, casi 4 semanas. Pablo no duró mucho tiempo en Tesalónica, pero en aquel momento, después de aquellas 3 semanas, ya estaba fundada una iglesia, solo en 3 semanas, ¿sí?
y no duró tanto en Tesalónica. Ahora, ¿se imaginan el impacto del Evangelio a esas personas? ¿Sí? Que sean capaces solo en 3 semanas, el Señor levantar una iglesia. ¿Cómo sería el impacto del Evangelio al corazón de todas aquellas personas? ¿Sí? La otra es, ¿dónde fue escrito Tesalónica? Como les había dicho, fue escrito en Corinto. Acá. Aquí está. Aquí fue escrito, en Corinto. ¿Sí? Ahí fue escrito los libros de las dos cartas de Tesalónica. Está más o menos datada entre el año 50 y al 53 después de Cristo. ¿Sí? Entre el año 50 al 53 después de Cristo. Va a servir mucho después de esto. ¿Sí? Espero no se aburran. A los que les gusta estudiar, ir un poquito más allá, espero que sea de mucho ánimo. ¿Cuál fue el propósito por el que escribió Pablo esta carta? Hay 3 propósitos. Una, después del informe de Timoteo a Pablo, ¿sí? Que fue muy favorable, y del regreso de Tesalónica, porque cuando llega a Atenas, Pablo estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica. ¿Qué pasaría con los nuevos creyentes? ¿Cuántos de nosotros estamos evangelizando en la célula? En las células. ¿Cuántos vamos a las células? ¿Quién está en células aquí? Visitando. 1, 2. Ya. Imagínense, el corazón de Pablo estaba tan angustiado por aquellas nuevas personas que habían creído en el Señor, que no sabía de ellos, excepto la única manera de saber de ellos era mandando un emisario, un mensajero. Entonces, en este caso, manda a Timoteo, el cual va a visitar a los tesalonicenses, y lo que viene a decir Timoteo es de tanto ánimo para Pablo, ¿sí? Que él al mandar una carta, al escribir la primera carta, ¿sí? Está agradecido o siente una gratitud, una alegría por los nuevos convertidos. Ese es el primer propósito, ¿sí? ¿Sí? Escribir a los nuevos, a escribir a la iglesia de tesalonicenses y animarlos. Ese es el primer propósito. El segundo propósito, hay mucha gente que le decía, Pablo no puede venir a Tesalónica porque él vino solo por plata, ¿sí? Así que levantaron muchas falsas acusaciones contra Pablo. Entonces Pablo escribe a Tesalonicenses también para defenderse contra aquellas falsas acusaciones, ¿sí? El segundo propósito, para defenderse contra aquellas falsas acusaciones. Y el tercer propósito es para fortalecer a los nuevos convertidos, ¿sí? Para animar a los nuevos convertidos. ¿Cuántos de nosotros estamos animando a los nuevos convertidos? Pero estamos enseñando a las nuevas personas, ¿no es cierto? Estamos visitando, que eso es importante, ¿sí? Y espero que los que no están visitando, pues puedan reunirse con otros que visitan y acercarse. ¿Sí? Tratemos de hacerlo de esta manera. Es muy necesario para nosotros, porque será muy sorprendente este estudio de Tesalónica, porque veremos recién convertidos, pero con una gran fe, con un gran testimonio del Señor, ¿sí? Que nos dejará, como dice, nos hará pensar sobre nuestra fe, nos hará recapacitar sobre si en verdad estamos creyendo y viviendo para el Señor, ¿sí? Estos son los 3 propósitos por los cuales escribió Pablo Tesalonicenses. Hasta aquí he llegado con un resumen pequeño del libro de Tesalonicenses. Y ahora vamos a ir ahora sí a Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El título para esta enseñanza es el gozo del pastor. ¿Sí? Es el gozo del pastor. El título para esta enseñanza es el gozo del pastor. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 3 y nos vamos a enfocar en el versículo 3 nomás. ¿Sí? Vamos leyendo. Versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses,
en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el inicio. Salutaciones, dice la Reina Valera. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de ¿qué? De vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Padre, de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Es impresionante lo que refiere a los tres primeros versículos, desde el versículo 2 al versículo 3. Al escribir Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, pero haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos memoria de cada uno de nosotros? ¿Cuántos de nosotros damos gracias por cada uno de nosotros? De pronto, la hermana Jacqueline orará por el hermano Daniel, o el hermano Dionisio orará por la hermana Katy. ¿Cuántos de nosotros damos gracias los unos por los otros? De pronto, hermano Jonathan orará por hermano Alfonso. ¿Daremos gracias por los hermanos? ¿Cuántos de nosotros damos gracias? Por eso el título de esta enseñanza es El gozo del pastor. ¿Sí? La alegría del pastor. Es porque el anhelo de Pablo es estar con los nuevos convertidos, saber de los nuevos convertidos. ¿Qué pasa con los nuevos convertidos? ¿Qué ha pasado con nosotros, con los que empezamos en el Señor? Recuerdo vagamente, hace años cuando empecé en el Señor, el anhelo de cada uno de nosotros era que las nuevas personas que vinieran a la iglesia conozcan del Señor. Y la alegría era estar con ellos en su andar, en su caminar, que vengan al culto de oración, que vengan al culto dominical, que vengan al culto de jóvenes cuando empezamos en la iglesia. Había una alegría tal de servir al Señor. Por ejemplo, el deseo también era de ir a otros lugares a enseñar también de la palabra de Dios cuando se nos permitía ir a las comunidades, cuando asistíamos a la otra iglesia, ¿no? Cuando se nos permitía ir a las comunidades. El anhelo era compartir del Señor, una alegría, un gozo de compartir del Señor con los demás. Pero actualmente estamos tan fríos nosotros, tan helados. Somos hielo, somos así, ¿han visto cuando amanece el Cotacachi nevado? Así estamos, tan fríos nosotros. Por eso que al iniciar este versículo, el capítulo 1, el versículo 2, la pregunta para nosotros es, ¿damos gracias los unos por los otros? ¿Estamos agradeciendo por la vida de Pastor Fabián? ¿Estamos agradeciendo por la vida de hermano David acá, Tambaco? ¿Estamos agradeciendo por la vida de Lisette? Hermanos, honestamente, somos tan fríos actualmente que nuestras oraciones solo piensan en nosotros y no en los demás. Que nuestras oraciones solo piensan en obtener beneficios para nosotros y no para pedir por los demás. La gratitud que damos a Dios es porque estamos bien y estamos saludables, porque comemos, porque vestimos. Esta es la gratitud que nosotros mostramos en nuestras oraciones. Mas no agradecemos porque el hermano en medio de la dificultad Dios lo está sosteniendo. Mas no estamos agradeciendo porque en la enfermedad Dios está sosteniendo al hermano. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. No hay gratitud como hermanos los unos por los otros. Solamente hay alejamiento, solamente hay frialdad. Por eso nuestras oraciones cuando oramos son tan vacías, solo tan llenas de egoísmo, que solo pedimos por nosotros y nosotros y nosotros. Y los demás
no importa. Esto es lo que Pablo está enseñándonos aquí. Él siempre está dando gracias a Dios por los nuevos convertidos, por los nuevos hermanos que han creído en el Señor. Y no solamente en esta carta, sino en Colosenses, para los que estamos viniendo al culto de oración, cuando inició el hermano David Fueres, él también nos enseña sobre el libro de Colosenses en los primeros versículos, que Pablo agradece por los hermanos de Colosenses, ¿no es cierto? Por la fe que muestran, por el amor mutuo que mantienen. Eso es lo que está mostrando Pablo a través de estas palabras. Entonces, el gozo de Pablo es agradecer a Dios por los hermanos, por la comunión que hay como hermanos, y no por la diversidad de carácter o social que hay entre los hermanos, no, sino por la comunión, por la transparencia, por el amor que se mantienen como hermanos. ¿Sí? Esa es la petición de Pablo en el versículo 2. Los puntos que vamos a ver, que más me voy a referir al versículo 3, son estos: la obra de la fe, el testimonio de la iglesia. La parte 2, el amor que anima al trabajo o progreso del evangelio. Y la parte 3, la esperanza que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Estos 3 puntos vamos a ver, pero esto se refiere más que todo en el versículo 3, en Primera de Tesalonicenses. Vamos al versículo 3, que dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Sí? Y la otra parte es del trabajo de vuestro amor. Y la otra parte de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De vuestra constancia, que dice, ¿qué es constancia? Es que permanece. ¿Sí? ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En la primera parte, que es la obra de la fe, que es el testimonio de la iglesia, ¿sí? Pablo nos habla, y quisiera que vayamos un poquito, voy a resumirles rápidamente, a Hechos capítulo 17 de nuevo. Vamos a Hechos 17, el versículo 2 al 4, ¿sí? A Hechos capítulo 17, del 2 al 4. Ya. Dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí? Entonces los judíos que no creían, versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, mujeres que tienen dinero, mujeres de estatus social alto, también creyeron. Y no solo pocas, sino muchas. ¿Sí? También creyeron. Entonces, el testimonio del Evangelio de Pablo fue tan amplio, tan grande, que impactó a Tesalónica. Y me sorprende mucho porque ¿cuántos de uno anuncia el Evangelio y le impacta a una persona? ¿Cuántos de nosotros hemos anunciado el Evangelio y ha impactado por lo menos a una persona? Por lo menos a una. ¿Sí? De eso, honestamente, con la visita que se está haciendo actualmente, me pregunto, ¿cuántos de ellos creerán? ¿Y cuál es el poder del Evangelio que estoy manifestando a través de mi vida? ¿Sí? Esa es mi pregunta. En anhelo mío, como decía con David el miércoles, le decía, el anhelo mío no es que vengan a la iglesia, no es ese el anhelo. Ya no es como antes ganar gente para que llenar la iglesia, esa no es lo importante. El anhelo mío, como les dije en la célula aquella noche, les dije, no es que vengan a una religión, sino que conozcan a Dios, al Dios verdadero. Ese es el anhelo que hay en mi corazón. No se trata de que vengan aquí, se sienten, escuchen la palabra y luego se vayan como si nada. No se trata de eso. Se trata de que conozcan a Cristo, conozcan al Dios vivo, verdadero.
el cual les librará de aquel día de juicio, como leímos en Lucas capítulo, les leo, como acabamos de leer, ¿sí? En Lucas capítulo 12, versículo 40, y también en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Que estén preparados para aquel día de juicio. Por eso me preguntaba, en las protestas están muriendo gente, ¿cuántos de ellos están conociendo de Cristo? Algo que compartía David también me decía que los primos, tíos que fueron a la protesta, el anhelo de pronto no era ir a tirar piedras, sino compartir del evangelio en medio de aquellas manifestaciones. ¿Sí? Ese era el anhelo de aquellos que ya vieron la gravedad de la situación. Dice, mientras unos jugaban ahí en el parque, otros estaban en la protesta. Porque todavía hay gente indiferente, ¿no? Hay gente que es muy indiferente a la situación que está pasando la sociedad, nuestra familia, nuestras comunidades, nuestro país. Entonces, mientras unos estaban indiferentes ante la problemática, la situación social del país, otros estaban evangelizando en medio de ello. Hasta donde supe o lo que más o menos comprendí, por lo menos había compartido a una persona, creo, algo así fue, ¿no? Compartió a una persona, el tío o primo de David, sobre el evangelio. ¿Sí? Por eso es en esta primera parte, ¿sí? La obra de nuestra fe es el testimonio de la iglesia. Este es el testimonio de los corintios, de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:1 al 3, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses 2:1 al 3 también, porque ahí vamos a encontrar algunas respuestas a esto que pasa. Recuerden, ¿cuántos días Pablo estuvo en Tesalonicenses? Que sería casi un mes, suponiendo que estuviera un mes. Y en un solo mes se levantó una gran iglesia, y este es el testimonio que da Pablo también. Vamos de Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, ¿sí? Y dice, pues así, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros que el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En este momento no hay oposición contra la iglesia, contra el evangelio. Perdón. No hay oposición, ¿no es cierto? Pero yo les digo, y solo voy a dar una hipótesis, una idea. Quisiera salir un poquito de nuestra comodidad. En Bolivia se levantó una señora, se declaró presidente, pero ¿qué llevaba en la mano? Una Biblia, ¿sí? ¿No es cierto? Llevaba una Biblia. Yo les pregunto, ¿cuántos del país de Bolivia están anhelando una Biblia actualmente? Nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay muertes, hay reprensión. ¿En el nombre de quién? De Dios. Todavía hay libertad aquí de libertad religiosa. ¿Sí? Pero llegará un día, hermanos, donde por causa de aquellos falsos hermanos, de aquellos falsos creyentes, la iglesia comience a ser perseguida y se suspendan las iglesias, se cierren las iglesias y comiencen a perseguir a aquellos que profesan el nombre de Cristo, a causa de todo lo que se está viendo en la sociedad, en la actualidad, por decir. Entonces, acá Pablo está diciendo, no fue en vano cuando estuve con vosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un denuedo, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en gran, dice, oposición. Y para nosotros anunciar el evangelio no tenemos oposición. Hace 50 años acá en Otavalo, en Agatas, cuando comenzó a adentrar el cristianismo, ahí sí hubo oposición. Había, creo que les torturaban, algo así. No he conseguido el libro. ¿Mande? En Riobamba les cortaban la cabeza cuando anunciaban el evangelio. Ahí sí había oposición. ¿Sí? Vi recientemente un video donde lleva una madre cargada a su hijo, vendados los ojos, en África es esto.
le llevan hasta donde están ya enterrados unos. Les ponen ahí, les fusilan por creer en Cristo. Hay gran oposición en otros lados, pero aquí no tenemos oposición. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no podemos anunciar el Evangelio? Es la pregunta. ¿Qué está sucediendo con la iglesia? Porque no tiene, ha perdido esa misión de la iglesia anunciar el Evangelio como creyentes. ¿Sí? Me gustó mucho este día que fuimos, el martes que fuimos a visitar. Me hubiese quedado en la casa acostadito, abrigadito y no ir bajo la lluvia a visitar a la persona.